Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo. Como siempre, estoy en compañía de Ángel Delgado en este programa que es una producción de la Coordinadora Republicana y la Abeja.p. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes amigos, un saludo a todos ustedes y aquí listo contigo para comentar los asuntos más importantes acaecidos en las últimas 24 horas. Ángel, en primer lugar, una explicación a los amigos que siguen el programa, porque ayer no salimos al aire, no hubo programa, porque hicimos una transmisión en vivo de un asunto bastante importante, que fue un conversatorio sobre el tema del acuerdo de Escazú que transmitimos desde el Parlamento de la República, conversatorio del cual además tú fuiste parte, fuiste uno de los expositores, y que tal vez nos podrías resumir brevemente de qué trató y también dar algún alcance sobre este tema de Escazú, que a pesar de que se ha discutido tanto y en su momento se ha archivado, se está tratando de revivir el debate y mucha gente aún no conoce el fondo del tema. Si fueras tan amable, Ángel, de resumir este asunto para que nuestros oyentes y la gente que sigue el programa se informe debidamente sobre el asunto del acuerdo de Escazú, qué cosa es y qué temas compromete para el país. Sí, por cierto, en realidad su realización de este importante foro, que está promovido por el Parlamento Andino, por la vicepresidencia del Perú del Parlamento Andino, era importante, ya no nos pudo permitir grabar el programa como siempre y más bien se prefirió esta transmisión en vivo de un asunto que sí, sin duda, tiene trascendencia para el futuro nacional. Porque si bien parece un asunto acabado, toda vez que el Congreso de la República, que por mandato de la Constitución, vista la naturaleza del tratado, que tenía elementos de derechos humanos y de seguridad nacional, todos los tratados de esta envergadura, con estas características, no pueden ser suscritos directamente por el Poder Ejecutivo, por el presidente, pero quiero decir que en el año 2018, a nombre del gobierno, la ministra del Ambiente de entonces suscribió el documento. Entonces el Perú es suscriptor del documento, pero como no ha pasado la fase de aprobación por el Congreso, el presidente no ha podido ratificar, o sea, no ha podido hacer que este tratado entre en vigor. Es un tratado para América Latina, es un tratado que sin duda va a tener repercusiones muy importantes en el manejo de las inversiones que el Perú lleva a cabo en todo el territorio. No solamente versa sobre la Amazonía, como algunos creen o dicen, sino tiene una amplitud en todo el territorio nacional. Este documento, que repito, ha sido archivado en dos oportunidades, en el 23 de octubre del año 2020 por el Congreso anterior y ha sido nuevamente vuelto a archivar en julio de este año, revela, revela la tenacidad por parte de quienes, habiendo sido derrotados en la aprobación que el Congreso tiene que dar, insiste en el tema. Hoy la Defensoría del Pueblo, algunos sectores de la Cancillería, no todos, el canciller tiene una posición distinta al respecto, y alguna gente vinculada a los partidos de izquierda y al callaraje están haciendo una presión para que el Perú apruebe. Quisiera recordarles a los amigos que nos escuchan que el presidente Piñera, conjuntamente con nosotros, era uno de los países que se había negado a la suscripción de este acuerdo. Sin embargo, el triunfo de Boris, lo primero que hace Boris es poner en vigor este tratado en Chile. Bueno, allá Chile, allá sus problemas, pero creo que el hecho que en el Parlamento andino, por ejemplo, haya presiones para que el Perú ponga en vigor este contrato, significa que es un asunto que todavía no ha concluido, que está pendiente y en cualquier momento cambia la correlación de fuerzas, tenemos un parlamento distinto, entonces se podría darle curso a una norma que yo creo que tiene como objeto fundamental internacionalizar la gestión del territorio peruano en relación a su trato con la naturaleza, porque el Perú tiene desde hace muchos años, desde los años 90, justamente siguiendo las indicaciones de la Declaración de Río, una copiosa y vasta legislación medioambiental. Es una legislación de vanguardia que se ha ido construyendo poco a poco desde a comienzos de la década del 90, la última década del siglo pasado, el Código del Medio Ambiente, la Ley del Medio Ambiente que lo sustituye y lo supera, la creación del Ministerio del Ambiente,
un conjunto de reglamentos sobre las consultas, sobre los procedimientos para que las inversiones se lleven a cabo sin provocar daños excesivos, daños importantes en la naturaleza. Porque creo que todos tenemos que coincidir que la naturaleza ha sido brindada a la humanidad, a los seres humanos, para que podamos, a partir de una explotación de la misma, salir adelante como género humano. A diferencia de los animales que se adaptan a la naturaleza, el ser humano, por esa no adaptación, tiene necesidad de transformar, de dominar, de hacer la naturaleza una prolongación de su imagen y semejanza, y entonces es eso lo que explica la historia, es esa intervención del hombre sobre la naturaleza lo que hace que arranque un curso ya no natural, sino un curso histórico, ¿no? Y la civilización, lo que hace que el hombre sea el rey de la creación, el centro del planeta, es justamente esta capacidad que tiene el hombre a través de su capacidad cooperativa, de su razón, de las características del ser humano, lo que hace que lo que hace que el hombre pues, se convierta en una visión antropológica adecuada como el centro del proceso de vida en el universo, ¿no? Bien, esto por supuesto no quiere decir, y me parece muy importante que lo señalemos, que esto autoriza al género humano a destruir su entorno. Las civilizaciones que a lo largo de la historia no han tenido cuidado, y esto me refiero a tiempos antiguos, por ejemplo, en las Islas Papúa, ahí en Oceanía, se han descubierto grandes monumentos de una civilización que desaparece. Y cuando se han hecho investigaciones, esta desaparición, esta extinción de esta cultura en esas islas, en Papúa, simplemente han tenido como origen la erosión de las condiciones naturales que terminaron extinguiendo las condiciones para la vida, la agricultura, para la correcta reproducción. Entonces se produjo una catástrofe climática y eso entonces explica la terminación de esta civilización en la famosa isla de Pascua, ¿no? Que todos ustedes recuerdan que pertenece a Chile. Bueno, entonces me parece importante que el hombre tenga conciencia que tiene que cuidar pues, el ambiente. Es exactamente la fábula que nosotros conocemos con cuidar a la gallina de los huevos de oro. Si tenemos una gallina que produce huevos de oro, tenemos que alimentarla, cuidarla, para que siga produciendo esta fuente de riqueza. Y solamente a un energúmeno, un cretino, se le ocurre matar a la gallina de huevos de oro y en consecuencia ya no tendrá más la posibilidad de que ésta le proporcione estos bienes valiosos para su mantenimiento y reproducción. Entonces yo creo que quienes estamos en esta posición adversos al Tratado de Escazú no estamos en una posición a favor de la liquidación, de la depredación del medio ambiente. Esa es una de las leyendas negras que el calveraje ha corrido y es una buena oportunidad para decirlo. Lo que nosotros queremos es que la gestión del medio ambiente se lleve a cabo a partir de los propios peruanos, que ya estamos adultos, para eso nos independizamos, para actuar con soberanía. Por supuesto, sometidos a las reglas internacionales que el Perú se compromete, pero no vamos a permitir a que a partir del empoderamiento a un público que no tiene ningún tipo de precisión, a todos, porque el concepto al cual está dirigido el tratado es al público, y públicos son todos, no solamente los nacionales, sino incluso aquellas ONGs o empresas que están registradas en el Perú, que tienen derecho a la información, derecho a la participación y acceso a la justicia. Esto que está legislado, repito, en nuestra norma, ha sido elevado a la categoría de derecho fundamental, entonces tiene una protección absoluta, no se puede retroceder. Si mañana, por ejemplo, el Perú firmara Escazú y se diera cuenta que es un desastre, ya no podría, de acuerdo a estas reglas que convierten a los temas ambientales en derechos fundamentales, ¿no? Le da una protección, un blindaje súper especial que prácticamente los hace imposible de poder cambiar el rumbo a la luz de la propia experiencia. Y por esa razón, entonces, quienes participamos en este evento, el almirante Montoya, hoy congresista de la República, el ex canciller Francisco Tudela, y yo principalmente más
dos representantes por el lado del gobierno, ¿no? La viceministra del Medio Ambiente y una persona que venía a nombre de la Defensoría del Pueblo, que tuvieron la posición, digamos, a favor de que se apruebe el Tratado de Escazú. Entonces, este es un tema que tiene que seguirse discutiendo, porque en el Parlamento andino, la presencia dominante de los bolivianos y ecuatorianos, y ahora seguramente con los colombianos, van a hacer presión, primero para que se apruebe una cosa tan rara como los derechos de la naturaleza. Escuchen bien, derechos de la naturaleza. Nunca en nuestra cosmovisión, en nuestra legislación de rango constitucional se ha hablado de derechos para cosas inanimadas. La naturaleza es un objeto, ¿no? No es un sujeto como somos nosotros los seres humanos racionales, pero estas ideas que también la comparten algunos animalistas sobre los derechos de animales, etcétera, que se aprueben como línea en el Parlamento, y peor aún con la participación de algunos representantes del Perú, es peligroso. Por eso que este debate tiene su sentido y su importancia, porque en última instancia lo que quiere es proteger la soberanía contra este globalismo, que repito, considera de que el tema del manejo del medio ambiente debe internacionalizarse, debe manejarse no a partir de los inputs, a partir de la dinámica del Perú, sino a partir de organismos internacionales, ¿no? Y mira Ah, tú, sí. sí, Ángel, un caso concreto, por ejemplo, ¿en qué sentido el Perú perdería soberanía? ¿Habría la posibilidad que haya organismos internacionales que intervengan ante cada decisión que tuviera que ver en materia económica del Perú con relación a temas ambientales? Sí, te Algo explico. así como una consulta previa llevada al extremo máximo internacional. No, es peor todavía, es peor que eso, porque la consulta previa A está ver, reconocida. O sea, el Perú ha reconocido la consulta previa, pero ¿quiénes? A los pueblos indígenas y así es. originarios. Ah, Solamente claro. para ellos. Porque no vamos a hacer que cada vez que, por ejemplo, se quiera poner una línea, no sé, eléctrica, entonces un grupo de vecinos hacen valer el derecho a la consulta previa. Finalmente, no te olvides tú que este es un país, el nuestro, que se mueve a partir de algunos criterios políticos basados en la democracia representativa. Nosotros los ciudadanos elegimos autoridades, autoridades nacionales, al Parlamento, autoridades regionales y a la municipalidad. Eh, Desconocer esto y hacer que todas las decisiones, imagínate, sobre inversiones medioambientales, se resuelvan en asambleas, sería cambiar la naturaleza del régimen, pasar de Claro. un régimen de democracia representativa a democracia directa, como si estuviéramos en Grecia, con la salvedad que Grecia era una cosa muy chiquitita, ¿no? La Grecia antigua, y el Perú es un país de 30 millones de habitantes, ¿te das cuenta? Pero esta es un poco la utopía de los izquierdistas, de los radicales, que en el fondo lo que hacen es, justamente porque este tipo asambleístico lleva pues a que ya no sean las autoridades nacionales las que manejen el asunto. Pero es muy fácil. Son tres derechos que se reconocen ahí y se les da el rango de derechos humanos fundamentales. El derecho el derecho a tener información, el derecho a participar y el derecho a la justicia. Entonces, basta que un grupo o una ONG, cualquiera, se ponga terco, quiere exigir algún tipo de información o quiera participar en el proceso, ¿no? Y esto no lo haga para que abra una controversia que se resuelve judicialmente. Al comienzo en instancias peruanas, y si eso no es satisfactorio, se van, como estos derechos han sido considerados derechos humanos, a que lo resuelva el Tribunal de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. ¿Te das cuenta del problema? Ya no para Uy, los derechos humanos clásicos de la libertad, de la vida, donde, bueno, en fin, todavía la justificación es que estos son unos derechos de primera generación y por lo tanto, bueno, hay que dar una protección más allá de la legislación en cada país. Aquí los temas medioambientales, que como tú sabes, marca controversias, porque hay otro derecho que tienen los pueblos al desarrollo. ¿Dónde queda al desarrollo? Si tú solamente vas a mirar las inversiones desde el lado ambiental, desde el lado de la naturaleza. Entonces, es esa combinación que genera una tensión, una diferencia, y entonces, si tú empoderas a las ONGs o a cualquier para que pueda hacer un conflicto en el momento de pedir información o el momento de querer participar en la decisión, ¿te das cuenta?
eso se deriva a lo judicial, con lo cual ya tú paralizaste la inversión. Y por otro lado, en el tratado hay un comité de cumplimiento, ¿no? Que no está formado por representantes del país, sino es un órgano internacional de burócratas, de funcionarios, que obviamente no están comprometidos por el país, que como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que tampoco tiene facultades imperativas, hace recomendaciones, interviene, llama, ¿te das cuenta? Formula opiniones, y aunque no sean vinculantes, como tú comprenderás, una intervención de este tipo tiene como objeto simplemente dilatar o simplemente paralizar e impedir que se lleve a cabo algún tipo de inversión que a algunos no les parece. Imagínate que algunos quieran hacer una carretera como ha sido el presidente Belaúnde en la selva, y algunos grupos no le parece eso porque creen que malora el ambiente. ¿Te das cuenta? A pesar de los Claro, claro. cuidados que se puede hacer, se arma una controversia, se judicializa, y si aquí en el Perú ya se traba, se demora, se complejiza, y todavía puedes ir a una jurisdicción internacional en lo que hemos llamado nosotros la internacionalización de la gestión medioambiental, contrariando toda la legislación peruana, que repito es importante y positiva, que incluso permite llevar a los infractores a la justicia. Entonces, por eso decimos todos, el almirante Montoya, el Francisco Tudela y nosotros, que este tratado implica la subordinación del Perú a Totalmente, estos claro. regímenes y afecta directamente la soberanía sobre algo de que, de acuerdo a la Constitución actual, tenemos una plena soberanía. Los estados justamente tienen soberanía sobre su territorio y sus recursos, de acuerdo a que los manejen racionalmente. No nos ponemos en la hipótesis que la intervención per se es negativa, perversa, depredadora. Esa es la posición de ellos, pero en base a esa posición quieren justificar una intervención, una supervisión, y finalmente que la decisión se tome en función a un mundo que yo te quiero recordar, está muy lejos de ser el oasis pacífico de controversia, donde solamente las buenas razones priman. El espacio internacional, ¿no? Para cualquiera, es un espacio de tensiones, de hegemonismos, de la presencia de las grandes potencias, de las empresas transnacionales que tienen intereses. Entonces yo he sabido, me lo han contado, que en la selva, por ejemplo, han logrado impedir que toda la actividad maderera legal, que era un importante rubro para sacar adelante a Loreto de un estado de subdesarrollo. Cuando digo legal, me refiero, se hace una explotación circunscrita a algunas hectáreas, con la obligación que por cada árbol talado tú siembres y recuperas el árbol. O sea, eso es algo que perfectamente se puede hacer, y lo hacen todos los países, porque si no, no habría industria maderera, como tú comprenderás. Pero aquí se han armado tales escándalos que al final se ha terminado. Y las ONGs que están vinculadas son ONGs que están vinculadas a Suecia, a Noruega y otros países, que justamente su rubro más importante de producción y exportación justamente es la madera. Entonces resulta, pues, no hay que ser demasiado mal pensado para ver tú cómo también en el comercio internacional y los intereses antagónicos de los países y de las empresas hace que se intervenga groseramente. Va tras el manto de la defensa del ambiente, se esconden muchas perversiones, mi querido Luciano. No, sin ninguna duda, y todas estas ONGs además reciben financiamientos millonarios, hay muchos intereses ¿De detrás, quiénes? ¿no? Justamente de Claro, estados y empresas vinculadas a aquellas actividades que no quieren que le haga competencia. El tema de a Brasil también le pasó lo mismo, ¿eh? Porque como la no, claro. Amazonía pues es un espacio, es un bosque gigantesco, entonces podría ser que una explotación racional, inteligente, mesurada de los árboles, de la madera, llevar al país al progreso. Y tú sabes una cosa más, ya que estamos hablando del tema, que cuando tú no talas los árboles mueren, porque son seres vivos, ¿correcto? Sí, Y claro. cuando el árbol muere, se descompone y produce, ¿qué cosa? Gases de efecto invernadero. Entonces tú, si no talas el árbol y dejas que muera, al final estás contaminando el ambiente. Cuando tú talas un árbol y lo repones, por cierto, por un árbol joven, ¿no? Ese árbol viejo se convierte en un mueble, ya no produce efectos, se convierte en una silla, un escritorio, en una cama, ya no produce efecto, ya no produce como ya no se descompone, ya no va Ya a no producir contamina. estos gases negativos para el medio ambiente. Entonces, no, es
no resiste la lógica alguna, pero sin embargo la terquedad y la visión cerrada de esta gente que tiene un espíritu antinacional y que ya se olvidó lo que era el imperialismo, porque antes ellos hablaban de imperialismo, No, ahora, claro, claro. ahora, ahora son sus grandes aliados, entonces se convierten en el fondo en voceros, en agentes de intereses que están colocados fuera de la frontera del Perú, ¿te das cuenta? No, y claro, a veces son estas grandes potencias las que han ocasionado todo el problema de la contaminación ambiental, las que ya disfrutan de esta riqueza que han generado e impiden a otros países desarrollar bajo esta supuesta protección del medio ambiente, ¿no? Así Y es. detrás de ese mantenimiento del subdesarrollo hay intereses particulares, como tú estás mencionando muy bien, los cuales financian a todas estas ONGs y hay todo un movimiento internacional que se basa en una gran hipocresía muchas veces, ¿no? Y que lo que hace Sí, es sostener un sistema desigual en el tema económico, en el tema internacional, al cual se somete también esta justicia supranacional. Acá en el caso peruano, y yo he podido constatar en más de una ocasión cómo muchas de estas ONGs mantienen el subdesarrollo, mantienen el aislamiento en la Amazonía, ¿no? Impiden, por ejemplo, el desarrollo de los pueblos fronterizos, porque se tiene que tener una zona rígida, una zona de amortiguamiento en torno a las comunidades y a los pueblos originarios, claro, y no se puede hacer autopistas, no puede llegar al internet, y el tema de la electricidad. consulta previa, la electricidad, el internet, y se va demorando y pasan los meses y los años y se sigue discutiendo. Y ahora imagínate si esto se llega a judicializar y se va a una corte internacional, ¿no? Ya pues Se se abre una acabó. caja de Pandora y no se resuelve jamás el tema. Totalmente preocupante, felizmente que no se ha podido llegar adelante, pero, pero hay intereses en revivir este tema. Muy importante el debate de ayer y muy importante que hayamos podido transmitirlo. Vamos a Sí. seguir de cerca este tema y vamos a seguir apoyándolo, por cierto. Una cosita más, para complementar lo que tú has dicho. O sea, las ONGs impiden el desarrollo y el progreso de los pueblos, pero ahí está el negocio justamente. Primero porque no le hacen competencia a las empresas que los subsidian y les pagan, pero además les conviene a esta gente tener poblaciones en estado de precariedad, de necesidad. ¿Para qué? Para que sean eh, objeto de la cooperación internacional. Y estas mismas ONGs son las receptoras, las que hacen el intermediario. Claro. Si estos pueblos progresaran y se convirtieran en agricultores prósperos, gente que ya superara la barrera de la pobreza, evidentemente ya no cabe ningún tipo de cooperación internacional. Pero entonces el Claro. interés, y eso nos lo han dicho gente de Loreto, hay un interés pero perverso de que la gente esté en el atraso, que no haya ningún signo de modernidad, porque ahí están las ganancias de quienes reciben plata justamente para poder atender esos casos extremos, a los cuales prácticamente se puede decir que son creados, inducidos, o por lo menos para que se mantengan y reproduzcan así. Claro, eso que llaman los pueblos en aislamiento voluntario, los pueblos no contactados, y hay unas ONGs empeñadas, por ejemplo, en que no llegue la salud, en que no, claro, porque hay que protegerlos en su cosmovisión y en su cultura tradicional. Por supuesto que llega la gripe y se mueren todos, ¿no? Entonces es una Mm. especie, y yo quiero que no se vaya a malinterpretar esto, pero algunas de estas ONGs los mantienen casi como un zoológico humano, ¿no? Los tienen ahí Eso aislados, es, eso es, eso ¿no? es. Claro, suena muy duro, pero es la verdad, ¿no? Y no quieren que llegue la educación, que no llegue la cultura occidental a contaminarlos, que no llegue la salud moderna, pero en el fondo, ¿qué es lo que hacen? Mantenerlos en el atraso y lucrar con este atraso que ellos mantienen en medio de la Amazonía o en medio, bueno, del lugar que corresponda. Eso es Mira, una inmoralidad terrible, absoluta. terrible, y una maldad. Y luego van con luego viajan al extranjero con la película, con la foto, van a las grandes fundaciones, a las agencias de los países, ¿no? Y sacan las fotos de ese zoológico humano que tú has dicho y pasan el sombrero para ayudar a Ah, esos claro. pobres hombres. ¿Te das No, y hay cuenta? algunos de estas ONGs, Ángel, a mí me tocó en un momento ser asesor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Medio Ambiente en el Congreso, y yo los veía venir a estos de las ONGs, pero, bueno, en una moderna camioneta, perfecto, se reunían en la puerta, de ahí, antes de entrar a la comisión, iban al baño y se ponían el tocado de plumas y el traje amazónico para pasar como nativos, ¿no? Y eran representantes, yo soy el APU, yo soy no sé quién, y tenían de APU lo que yo tengo pues de suizo, ¿no? No tenían nada, pero, Eso es.
pero como tú dices, se autoperciben así y eso está de moda. Y entonces después de eso, ya una vez que tienen esa representación, perfectamente pueden pasar el sombrero por todas las ONGs ambientalistas y tomarle el pelo a todos estos europeos que lavan su conciencia, soltando los millones de euros a las ONGs que trafican Claro, con el la, ambiente, ¿no? Y conclu- con esta pobre gente. la conclusión de esto puede ser es que hay gente que le interesa que nuestro país y los países como nosotros estén en una situación de precariedad, pobreza, intemperie, porque ellos reciben recursos justamente para sostener, para apoyar, se supone, a esa gente. O sea, hay gente que le saca provecho económicamente hablando de la pobreza y la miseria de nuestros compatriotas. Esto es inaceptable, es inmoral, como tú lo has dicho. Así es. Bueno, Ángel, teníamos previsto tocar al final del programa unos minutos el fallecimiento de la reina Isabel y la asunción al trono de Carlos III, Tercero, con ese Carlos III. nombre llega al trono, que este hombre, bueno, ha esperado 70 años para ser rey finalmente, porque resultó muy longeva la reina. Sí, pues. Un personaje interesante en la historia, pues no todo lo que ha vivido y ha protagonizado desde los tiempos en que asumió muy joven el trono y que se va un testigo de todo el siglo XX prácticamente y de buena Sí. parte del siglo XXI, ¿no? La mitad del siglo XX ella asumió el año 53, sucedió a su padre, que fue un rey muy importante, Jorge VI, el rey tartamudo, un rey que nunca debió serlo porque su hermano, el Reemplazó al hermano, Gustavo, que claro. fue coronado, tuvo que renunciar al trono porque dicen que prefirió el amor. Se quería Así es. casarse con una norteamericana La de señora apellido Simpson. Simpson, la señora Simpson, así es, que era divorciada. Y en ese momento la, no sé, pues el protocolo, las costumbres inglesas siempre tan tradicionales lo impedían, entonces lo pusieron a Eduardo en una posición complicada y renunció. Además, luego se dieron cuenta que el señor era medio pronazi y ya Era quedó. nazi, sí. Había Sí, 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 Oye, sí. había varios en la familia real que tenían esa debilidad por los No, nazis, no, ¿no? por supuesto, no, 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 además, no solamente ellos, sino Churchill era una excepción, ¿ah? De ahí el mérito de Churchill. Los políticos ingleses, algunos eran filonazis, pero otros eran simpatizantes de los nazis y otros creían que Hitler estaba haciendo una cosa positiva en Inglaterra porque había hecho resurgir el país y sobre todo porque combatía a los comunistas. En Inglaterra Claro, también claro. había un partido comunista, un tal Mosley, y entonces, y los sindicatos del Partido Laborista eran fortísimos. Entonces, miraban a Hitler con simpatía en los años, Bueno, en los años antes de la guerra. Entonces, el mérito este, de Churchill es justamente luchar contra esa corriente. Él decía que vean el peligro, los otros no lo veían, ¿no? Pero la claro, señora, este famoso Oswald Mosley tuvo buena cantidad de seguidores y sí, claro, claro, en un Mosley, momento claro. pudo establecer un partido fascista o nazi en Inglaterra también. También, también, Pero, no, pero también hubo de los. la monarquía es muy fuerte, ¿no? Y eso tal vez lo impidió, cosa que no había con esa misma fuerza en Italia, que ya era republicana, o en Alemania, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, entonces la reina ha vivido un proceso muy importante porque ha vivido, digamos, ya la etapa de posguerra que coincide con la descolonización, ¿no? Con la liberación de todos los países, empezando por la India, ¿no? Así. Y eso marca pues la decadencia del Reino Unido como la potencia más importante del orbe. Después de la Segunda Guerra, como tú sabes perfectamente, Estados Unidos es la que va a agarrar el cetro de la dominación, de la hegemonía mundial. Entonces, la señora es la que administra ese proceso, pero lo hace con mucha, o sea, una crisis que pudo tener otras consecuencias, lo hizo con mucha altura, a pesar que la reina, como tú sabes, no gobierna, sin embargo, es un factor muy importante en la política porque es un factor moderador, es un factor de consenso, todos respetan, sean laboristas, sean de derecha, conservadores, hay un respeto a la monarquía y eso le da una estabilidad a la democracia inglesa, Sí, claro. británica, extraordinaria. Entonces yo creo que hay un personaje muy importante de la segunda mitad del siglo XX y vamos a ver qué pasa, pues la monarquía un poco se ha golpeado. Ella más le ha dado a la monarquía un garbo, una altura, una majestad, vale la palabra majestad aquí,
porque ella nunca cayó pues en cuestiones de escándalos y otros problemas que sí ocurrieron con algunos de la familia. Y, por ejemplo, no ha seguido la suerte de la monarquía española, que sí ha tenido pues problemas con el rey Juan Carlos, ¿no? Que todos más o menos sabemos. Entonces es importante, yo creo que se pierde un personaje muy importante de toda la época. Creo que 15 primeros ministros han pasado por ella, 6 papas, creo que 7, 8 presidentes de Estados Unidos. Realmente es un testigo de la historia última fundamental, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, mañana asume el trono Carlos. Sí, pues, Será otro Carlos momento. III. Carlos Pensaba que ya III. no iba a ser, ¿no? Y con Sí, 70 pues, años, ¿no? ¿Qué edad tiene? tiene creo que 72, 74, algo así. Sí, imagínate. Bueno, Sí, pues. otro momento histórico que veremos. Y finalmente Camila será la reina consorte, cosa que también tiene su historia, como todos sabemos. Sin Y embargo, van a tener que volverla noble. Ella creo que no es de familia nobiliaria, ¿no? creo que no, sí. Bueno, Además que tiene el mismo problema que tuvo el tío abuelo de Eduardo, ¿no? De quererse casar con una divorciada. Esta señora Camila también tiene el mismo problema, creo. bueno, así es, así es. Bueno, en fin, nuestro programa llegó a su fin. El lunes comentaremos seguramente los incidentes que se van a desarrollar durante el fin de semana. No, y en el Congreso sobre todo. Va a haber Bueno, una sí, bueno, sorpresa. el lunes es la elección del nuevo presidente del Congreso, y ahí va a haber bastante para comentar. Listo. Muy bien, buen fin de semana, nos vemos el lunes. Muy bien, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana, hasta el día lunes en concreto.